Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia y por su presencia. Quiero dar también las gracias a Jesús, compañero nuestro. Creo que hemos encontrado en él un presentador con aprobado para próximos eventos. También quiero dar las gracias a la dirección del Hotel Diamante Beach, que un año más nos ha facilitado y nos ha permitido realizar este evento aquí, ya es casi como nuestra casa. Así como dar las gracias a la organización, a SEDE, por haberme invitado a hacer esta exposición breve y sencilla. Y en especial a todos ustedes por su asistencia, por su presencia en esta hora un poquito crítica, 5 de la tarde. Espero que estén despiertos, que hayan comido bien, que hayan descansado. Y, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, en primer lugar quería decir que voy a basar mi exposición en 3 apartados, en 3 científicos, grandes profesionales, investigadores, doctores, que ya han sido nombrados en esta sala por diferentes expositores, conferenciantes, pero yo voy a profundizar un poquito en lo que ha sido su trabajo, en lo que fue su experiencia, en lo que fueron sus conclusiones. Me refiero al doctor Ian Stevenson. Hablaremos de lo que es el recuerdo espontáneo de las vidas pasadas, al doctor Brian Weiss, en el apartado de la terapia a través de la hipnosis y de la regresión de la memoria, y del doctor Pim Van Lommel, especialista, uno de los últimos grandes personajes que ha surgido, especialista en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Como digo, han sido nombrados en estos días, por lo tanto yo no puedo estar muy mal encaminado, porque coincido con varios de mis compañeros y conferenciantes en ellos. Quisiera comenzar mi exposición quisiera empezar mi exposición con la frase de este gran personaje que fue el filósofo Schopenhauer, filósofo alemán, que decía así: si un asiático me pidiese una definición de Europa, me vería obligado a decirle lo siguiente: es aquella parte del mundo en la cual prevalece la increíble falacia de que el hombre fue creado de la nada y que su nacimiento actual constituye su primera entrada en la vida. Esto, lógicamente, ahora en la actualidad ya no es así, porque se supone, según un estudio y una estadística, que en Europa y en Estados Unidos, si preguntamos a las personas, si hacemos una encuesta, casi el 40% de la población nos va a decir que admite, aunque sea ligeramente, la teoría y la creencia en la reencarnación. No lo tienen claro, no han profundizado, pero el vocablo de la reencarnación y que podemos vivir otras vidas o que las hemos vivido ya suena. En Sudamérica este volumen de personas es un poquito más alto. Y sin embargo en Asia, debido a la tradición de las religiones, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, etcétera, pues es prácticamente una creencia, una opinión que la gran mayoría de las personas aceptan y admiten. Entonces, como digo, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso del doctor Ian Stevenson, que fue uno de los pioneros en estudiar las consecuencias de los recuerdos de las memorias de las vidas pasadas, recuerdos espontáneos de vidas pasadas. Aquí está la obra, que es un resumen con el título 20 casos sugestivos de la reencarnación. Ya nos dijo la doctora Paula que él había editado un libro con nada más y nada menos que 2.600 páginas. Esto es un libro con una selección de los casos que él estudió. Y vamos a empezar. Ian Stevenson
nacido el 31 de octubre del año 1918 y fallecido el 8 de febrero de 2007. Fue un bioquímico canadiense, médico psiquiatra y profesor universitario, jefe de la Escuela de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Virginia, hasta su jubilación en el año 2002. Él comenzó en el año 1958, hace 60 años, con el estudio de los recuerdos espontáneos de las vidas pasadas, hace 60 años, hasta su muerte, prácticamente 50 años. Yo me pregunto que una vida dedicada 50 años a estudiar una materia tiene que ser porque este señor, que era un hombre noble, un hombre que tuvo una gran reputación, tuvo un gran prestigio y un gran respeto, puede que sea uno de esos hombres que bajan de vez en cuando a la tierra para darle un impulso a la sociedad, para darle un impulso al conocimiento. Él no tenía necesidad de meterse en ningún tinglado, en este tipo de investigaciones, porque él tenía una vida súper normal, con un gran prestigio como profesional, tenía la vida resuelta, una vida familiar, una vida laboral, etcétera, etcétera. Sin embargo, como vemos aquí, él discrepaba de la teoría de Sigmund Freud, el psicoanálisis, que nos dice que la mayoría de los traumas, las fobias, los miedos que podemos tener las personas se remontan prácticamente todas ellas a la infancia, que es en la infancia donde se originan esos traumas, esos problemas, y esto prácticamente a él no le entraba, porque eso limitaba mucho nuestra capacidad. No disponemos de libre albedrío. Es una teoría que con el paso de los años pues ha sido superada y ha sido gracias a que el avance de las diferentes ramas de la psicología, psicología humanista, psicología transpersonal. La vida es una rueda, la evolución es una rueda, la investigación, los conocimientos es una rueda gigantesca que no se puede parar. Y con el paso de los años, afortunadamente, pues se van descubriendo nuevas teorías, nuevos campos de investigación y se van sacando conclusiones. Entonces él ya tenía ese germen, que había cosas que no le entraban en su cabeza, no las aceptaba. Él, cuando se declara contrario a estas teorías de ese gran maestro que fue Sigmund Freud, creador de la escuela del psicoanálisis, él ahí sí que tuvo grandes enfrentamientos con otros profesionales, pero él no se detuvo ahí. Sigmund Freud es como si creó una escuela y es como si hubiera descubierto la televisión en blanco y negro, pero luego viene la televisión en color y con varios canales y el mando a distancia. Hoy día disponemos de televisores inteligentes con conexión a Internet, con conexión a Google, prácticamente. Pues esto es igual, la vida es toda evolución, todo conocimiento, toda transformación y cada vez vamos enriqueciéndonos y aprendiendo más. Y él, pues, se propuso ahondar en ese campo para hallar nuevos conocimientos que ayudaran a la humanidad en su avance. Lo invitaron a la India a hacer un viaje y allí empezó a conocer que había muchos niños que tenían recuerdos espontáneos de vidas pasadas. ¿Qué pasa? Que si aquí en Europa hace 60 años se tiene conocimiento de esas cosas o pasan esos casos, pues no se le presta atención. Sin embargo, ocurre en la India y países asiáticos y como es una creencia aceptada desde hace miles de años, desde hace siglos, pues la gente le da otro prisma, ¿no? Le da otro valor. Él se propone ahondar en ese campo. Debido a sus dudas sobre las teorías del psicoanálisis y a la impresión que le causaban sus primeros estudios sobre los recuerdos de vidas anteriores en multitud de niños, creó en la Universidad de Virginia la División de Estudios de la Personalidad, que todavía hoy continúa. Había una persona que tenía cierta relación con él, un multimillonario que le dotó de una gran suma de dinero para que él empezara a investigar, se desplazara, hiciera viajes y creara este departamento en la Universidad de Virginia. Asimismo, pensaba que las teorías científicas aceptadas sobre la naturaleza de la mente y la conciencia y su relación con la conciencia eran incompletas.
Pasan los años, surgen nuevos campos en la psicología, en la neurología, en la psiquiatría, se empieza a revolucionar la medicina con las técnicas de resucitación y empiezan a salir otro tipo de profesionales que impulsan y apoyan y corroboran las investigaciones que está llevando a cabo el doctor Stevenson. Pero, ¿cuál es la manera de trabajar de él? ¿Cuál es su método científico? ¿Por qué tienen aprobación sus investigaciones, sus artículos, sus libros, y no tiene un ataque como otros han tenido de la carrera científica? Porque él emplea un gran rigor y una gran cautela. Cuando llegan a su conocimiento casos de personas que dicen estar experimentando recuerdos de vidas pasadas, él se tiene que asegurar que no hay fraude, que no hay engaño, que no son recuerdos producidos de manera artificial, por drogas, por hipnosis, etcétera. O sea, él tiene mucho rigor, mucha cautela, mucho análisis crítico y no acepta todos los casos que llegan a su conocimiento. Él precisa nombres, fechas, lugares, hechos. Toma el bloc de notas. Una persona que dice haber tenido otra vida, dónde has nacido, cómo te has llamado, quién fue tu esposo, quién era tu familia, cómo se llama la población, cómo has fallecido, quiénes eran tus hijos. Explica cosas íntimas que solamente la conocen los miembros de esa familia. Él toma una serie de datos de todo aquello que esa persona de manera espontánea está recordando y por lo tanto hace un análisis, un documento, un informe que después se tiene que ir comprobando. El nacimiento, la muerte, la forma en que se ha fallecido, es muy fácil teniendo la ayuda y la colaboración de un registro civil, de un hospital. Si yo digo haber sido Fermín Hernández, haber nacido en Villena, etcétera, etcétera, pues se va al registro civil, hay una partida de nacimiento, hay una partida de matrimonio, hay una documentación que se va comprobando. Por lo tanto, esta persona no está inventando nada. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que dicen tener estos recuerdos son niños muy jóvenes, entre 3, 4 hasta 9 años. Son niños inocentes que no tienen una capacidad de imaginación extraordinaria ni, por supuesto, conocen todos estos datos. A lo largo de toda su vida, Ian Stevenson hizo un archivo de más de 4.000 casos comprobados con el método científico y corroborados. Datos documentados muy completos. Vamos a ver uno de ellos. Uno de ellos es uno muy conocido, es la historia de Sandy Davis. Sandy Davis en la actualidad quizás todavía tenga vida, porque hace poquitos años aún vivía. Es un caso muy especial porque generalmente esos recuerdos espontáneos, estos niños, estas personas, poco a poco los van perdiendo, desaparecen de su memoria, por lo tanto no supone ningún problema, ningún trauma en absoluto. Sin embargo, Sandy Davis, en el tiempo, conforme fue creciendo, ella seguía teniendo el recuerdo de aquellas experiencias. ¿Cómo fue este caso? Pues Sandy Davis, una niña de lo más normal, empieza su madre a observar que se está haciendo un poco ensimismada, un poco más olvidándose de los juegos de los niños, empieza a hablar con un personaje imaginario, y de repente empieza a decir que ha tenido otra vida, que ha fallecido en un hospital de parto, que ha estado casada. Llega un momento en que sus padres, lógicamente, se preocupan, la llevan al médico, el médico la analiza, la explora, la oculta, etcétera, etcétera, y ve que la niña está perfectamente normal, que no tiene ningún tipo de patología, que no tiene ningún tipo de trauma, la niña es normal, pero que tiene esos recuerdos y que se le pasarán. Vuelven a casa, pero la niña sigue insistiendo en esos hechos, en esos recuerdos, etcétera, etcétera. Hasta que un día tocan a la puerta y ella va a abrir la puerta de su casa en Delhi, capital de India, y aparece un comercial que iba a entablar una serie de negocios con su padre.
La niña, cuando abre la puerta y ve a este señor, le dice: usted es primo de mi marido, yo le conozco, usted se llama de esta manera y mi marido se llama de esta manera. Claro, aquel señor se queda estupefacto. Una niña que nunca me ha visto, que no la conozco, que vengo por primera vez a su casa y está diciéndome quién soy, cómo me llamo, quién es mi primo. Claro, pasan a la casa y la niña le relata una serie de acontecimientos que éste dice: ¿es verdad? Es cierto lo que nos está diciendo, totalmente cierto. Con lo cual, urden un plan. ¿Cuál es ese plan? Ese plan consiste en que días después vaya a la casa su marido, el que fue su marido en la última asistencia, en la otra asistencia, queda Arnat. Y su marido, de manera totalmente improvisada, toca la puerta, llama a su casa, le abre ella. ¿Y cuál fue el resultado? Ella se echa en sus brazos. Se echa en sus brazos, rompe a llorar, le dice: soy Santi, eres mi marido, pam, pam, pam. Empiezan a hablar ellos dos a solas sobre secretos que tenían, intimidades, con lo cual ya tenemos otra confirmación de que la niña efectivamente no solamente reconoce a su primo, al primo de su marido, reconoce a su propio marido. Siguiente paso, deciden llevarla a Mutra, que era la ciudad en la que ellos vivían, a unos 50 kilómetros de Delhi, y la dejan en las afueras de la ciudad. La niña sola se encamina, empieza a caminar y va directamente hasta la casa donde ella vivía. Y le dice: Kedar, nuestra fachada no era así, tenía otro color. Sí, he hecho reformas y la he pintado. No solamente llega a la casa, reconoce la casa, dice que tiene otro color la fachada, ¿vale? Reconoce a sus hijos, recuerda sus nombres, al abuelo lo llama con el nombre familiar que tenía y que solamente lo conocían los miembros de la familia más allegada, más íntima, y ella le echa en cara, entre otras cosas, que como matrimonio habían decidido que si alguno de los dos faltaba, si alguno de los dos fallecía, el cónyuge que quedara en la tierra vivo no se volvería a casar. Y sin embargo, su marido había incumplido esa promesa y se había vuelto a casar. Le dice que si ha encontrado los ahorros, ella guardaba unos ahorros debajo en el piso, que era de tablas, en un hueco que había un dinero que ella iba guardando para algún tipo de emergencia. Sí, ese dinero lo encontré y lo gasté en las reformas, en mejorar la casa, etcétera, etcétera. O sea que hay en el caso este de Santi Devi se confirmaron 24 evidencias que ella decía que quedaron anotadas en el bloc de notas y que luego se comprobaron una tras otra. Había fallecido de parto en el hospital, efectivamente, y así casos como este, bueno, dice la historia completamente documentada, está archivada en los archivos científicos y por el gobierno de la India, además de estar archivada en los archivos de Ian Stevenson, etcétera. Pues casos como este son 4.000 los que tiene registrados Ian Stevenson. ¿Es esto casualidad? ¿Es un invento? ¿Es una fantasía? No. Es un hecho probado que prueba de sobra la evidencia de que esta no es nuestra única vida, hemos vivido muchas vidas más, viviremos muchas vidas más porque tenemos que progresar, enriquecernos, perfeccionarnos y desarrollar todos los atributos que como espíritus hechos a imagen y semejanza de Dios poseemos. Conclusiones. Ian Stevenson, aunque él académicamente no se ha manifestado plenamente diciendo la reencarnación es un hecho, pam, 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 él en su fuero interno lo sabe. Él ha dicho y ha dejado dicho que debido a la suma de las evidencias es difícil negar el hecho de la posibilidad de la reencarnación. Lo establece como una posibilidad, como un buen científico, con un criterio de no fanatismo, lo expresa de esta manera. En el caso de Santi Devi fueron 24 las observaciones plenamente demostradas.
Y dice, son los preconceptos que tenemos, los preconceptos, los prejuicios, los convencionalismos, el miedo al que dirán, tener una mente a veces un poquito cerrada, obtusa, estar en la zona de confort, no querer pensar, investigar, no querer complicarnos la vida. Este tipo de situaciones que arrastramos, es una mochila muy pesada, son las que nos impiden razonar con serenidad, con un espíritu crítico y analítico y aceptar la teoría y la creencia de la reencarnación, porque son ya tantas evidencias, son tantos argumentos, tantas fuentes y campos de investigación, tantos profesores, sin nombrar a los filósofos, pensadores, creadores de religiones como Buda, etcétera. Sabes que es una cosa que está tan machacada, por decirlo así, pero estamos en un continente que todavía opone mucha resistencia por los prejuicios, por el convencionalismo. Y así cerramos el caso de Ian Stevenson. Repito, una persona libre pensador, espíritu crítico, muy respetado, un hombre que se propuso llegar al fin de la cuestión y que estuvo toda su vida investigando, resolviendo casos, aportando argumentos, literatura, etcétera, etcétera. Llegamos a otro tipo de conocimiento, a otra vía de investigación, con el doctor Brian Weiss, que es un especialista y fue un pionero en los casos de regresión de la memoria a través de la hipnosis. Brian Weiss es un médico psiquiatra estadounidense, nacido en Nueva York en el año 1944, todavía vive, graduado de las universidades de Columbia y Yale, jefe del área de psiquiatría del Hospital Monte Sinai en Miami, experto en psicofarmacología, química cerebral y la enfermedad del Alzheimer. Es el autor, entre otros libros, de uno muy conocido que se llama Muchas vidas, muchos maestros, un bestseller traducido a muchos idiomas del que se han vendido millones de copias. Y ese libro contiene las experiencias y las investigaciones, el proceso que transformó su vida propia, al tratar a una enfermera que trabajaba en el laboratorio del Hospital Monte Sinai, compañera de él, que tenía una serie de fobias, pánico, miedo, pesadillas, y que él no esperaba ni contaba con la sorpresa que le esperaba al tratar a esta persona. Una persona también muy serena, muy tranquila, sosegada, que estuvo varios años pensando en publicar sus investigaciones y el resultado de sus experiencias. Lo podéis ver aquí. Y pasamos a la siguiente. Catherine es el nombre de esta persona, de esta enfermera, esta paciente que él trató y que cambió su vida. Hay que decir que Brian Weiss era una persona muy académica, muy escéptica, nada religiosa, que no tenía ningún conocimiento sobre la reencarnación, no había leído nada en absoluto, era una materia totalmente desconocida para él, así como para la propia Catherine, que era una persona de una familia católica, practicante, devota, que cumplía con los ritos de la Iglesia, que iba a misa y que pensaba que si ella se portaba bien y hacía el bien, pues que al final iría al cielo, y si era mal y se portaba mal, le esperaba el infierno o el purgatorio. O sea que establecemos ya estas dos condiciones. Tanto la paciente como el propio doctor son ajenos a la creencia y a los conocimientos en torno a la reencarnación. ¿Vale? Ella, recomendada por otro doctor del hospital, va a visitarlo, después de pensarlo y repensarlo, porque le daba miedo, vergüenza, que un doctor de su hospital conociera sus miedos, sus pánicos, sus fobias y que la tratara. Después de un tiempo, ella acude a él y él empieza a tratarla como normalmente trataba
a todos sus pacientes, un psiquiatra, una terapia, una psicología, un diván, etcétera, etcétera, pero después de año y medio apenas avanza. Catherine sigue teniendo constantemente sus pesadillas, su pánico, el miedo, los traumas, miedo al agua, era incapaz inclusive de tomar una pastilla porque se atragantaba, miedo a la oscuridad, miedo a estar encerrada, una serie de trastornos, soñaba que iba con un coche y si pasaba un puente se hundía y caía al agua, etcétera, etcétera. Con lo cual, después de un tiempo, decide someterla a la terapia de la hipnosis a través de la regresión de la memoria. Y comienza por llevarla a la edad de 5 años. Vamos a hacer que tenga recuerdos, que viaje a la edad de 5 años, a ver en esa época de su infancia qué le pudo suceder en la familia o en cualquier tipo de situación para que tenga este tipo de pesadillas y de miedos. Sin embargo, apenas había recuerdos en esa época negativos en el sentido que ella pudiera tener, no tenía ninguna relación, lo que recordaba que no era gran cosa, con el estado en el que se encontraba. Por lo tanto, decide y le ordena que viaje a la edad de 3 años para ver si de más chiquita, pues ahí aparecía algún tipo de situación que hubiera marcado su vida, etcétera. Tampoco. Entonces le ordena que viaje a la época, a la edad, al lugar en el que ella empieza a tener esos problemas. Y se encuentra con la sorpresa de que se traslada, su memoria se traslada a una existencia, a una época que vivió hace unos 4.000 años. Bastantes existencias atrás. Brian Weiss es el primero que se queda sorprendido porque él nunca había sometido a ningún paciente que hubiera sido capaz de trasladarse su memoria en el tiempo tan atrás. Ella, entre otros acontecimientos, le relata que un día hay una especie de maremoto, una especie de inundación, ella tiene un bebé, esa inundación le arranca al bebé de las manos y fallece ahogada tanto ella como el bebé. A esto le causa a él mismo una gran impresión porque no esperaba encontrarse con ese tipo de situación. El doctor Brian Weiss, vuelve a someter a Catherine a diferentes sesiones de hipnosis. En poco tiempo van desapareciendo sus problemas conforme va recordando y asimilando las causas que los provocaron, que se dilatan en el tiempo y en varias existencias. Le logra relatar recuerdos, acontecimientos, hechos de 12 existencias. Está aproximadamente tratándola unos 2 años. Y él va anotando, va grabando y se va encontrando con muchas cosas que él ni siquiera espera. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, él dice, es algo casi milagroso que yo no espero. ¿Cómo es posible que una persona, con el solo hecho de recordar esos acontecimientos, sea capaz de liberarse en poco tiempo de esos traumas, de ese pánico, de esas pesadillas? Y él dice que se produce como un efecto de catarsis, un efecto liberador. Hay acontecimientos que marcan la vida de una persona. Puede ser una tragedia, un accidente, una muerte dolorosa, una enfermedad, algo que se ha quedado grabado y que marca nuestra vida y que queda en lo profundo del subconsciente. A través de la regresión de la memoria, esos recuerdos, ese impacto, esos shocks salen a la superficie y conociendo la causa es como se puede empezar una terapia más directa, más completa, una terapia apropiada, dialogando, hablando, fortaleciendo a la persona, con lo cual si una persona, por ejemplo, se sabe que ha
que ha fallecido ahogada, pues llega un momento en que se le invita a bañarse y ir a la playa, y esta persona ya es consciente, tiene esa fortaleza, controla sus emociones, sabe que no va a volver a ocurrir porque fue un hecho puntual que ocurrió hace cuando fuera, y se libera, se produce esa catarsis y esa liberación. El doctor Brian Weiss aproximadamente ha tratado a 6.000 personas con resultado positivo. Esto es un hecho completamente irrefutable. Más de 6.000 personas han pasado por su consulta y la gran mayoría de ellas han sido capaces de tener ese beneficio, esa catarsis, esa liberación y superar de una manera tan rápida esos traumas. Él, en una entrevista en 2016 que yo he podido ver, está en Buenos Aires y le preguntan ¿cómo es posible que se produzca ese efecto tan rápido a través de la hipnosis? Y dice, mira, yo ahora, cuando acabe aquí este evento en Buenos Aires, tengo que viajar a Mar del Plata. Yo puedo ir caminando a Mar del Plata, tardaré varios días. Puedo ir en coche a Mar del Plata, tardaré varias horas, pero puedo ir en avión y tardaré 1 hora. Pues algo similar pasa cuando una persona está necesitada verdaderamente de someterse a un proceso de regresión de la memoria, porque por otros métodos, por otros medios, no se logra, porque no siempre se tiene que tratar a la persona de esta forma. También influye en sobremanera el terapeuta, el hipnólogo, el doctor. En este caso, Brian Weiss pues tiene una facilidad y una facultad extraordinaria, tampoco será casualidad, y él lo dice, yo he curado, he sanado a miles de pacientes, pero es que él hace eventos en el que puede haber 50 personas, pueden haber 100 personas, 500 personas, hace un evento como este, salas enormes, y solicita que algún voluntario que tenga algún tipo de problema de este tipo se someta a regresión. Y él en público lo ha hecho. No lo hace de la manera tan personal, tan completa, tan sofisticada que lo hace en su consulta. Pero él calcula que unas 100.000 personas en todo el mundo, porque ha viajado y viaja constantemente, han sido testigos de la manera en que él trabaja y en que él trata y realiza esta terapia. Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí porque un día, en una de esas sesiones que realizaba, se produce un efecto y un acontecimiento totalmente diferente. Catherine le dice al doctor Brian que está rodeada de una serie de espíritus que lo conocen, entre ellos está aquí conmigo su padre y su hijo. Brian Weiss tenía una vida súper organizada, una vida profesional con una carrera fulgurante, una esposa que se amaban una barbaridad, una vida familiar, una vida... O sea, estaba encantado de la vida. Tenía 2 cositas: la muerte de su padre, que había muerto prácticamente en un infarto casi de repente, y la muerte de su primer hijo, un matrimonio muy joven, y el primer hijo a los 21 días fallece, porque tiene un problema en el corazón, tiene las válvulas al revés y fallece, y tiene ese pesar. Y Catherine le dice que está rodeada de varios espíritus y que entre ellos están su padre, y le dice cómo ha muerto su hijo, qué enfermedad tenía, y su padre le llama por el nombre, un nombre judío, etcétera, no recuerdo exactamente. Pero, claro, esto supuso para él un shock, porque no se había recuperado todavía, aún no había asimilado la creencia en la reencarnación, mejor dicho, la realidad en la reencarnación, en las vidas pasadas, y tiene este tipo de fenómenos. Y él nota que efectivamente la manera de comunicar, cuando Catherine entraba en esa otra vía, que él les llama maestros, por eso su libro lo tituló Muchas vidas, muchos maestros, él empieza a recibir comunicaciones, hay un intercambio entre las comunicaciones que recibe de Catherine, recordando acontecimientos de su vida, y al mismo tiempo está recibiendo informaciones de esos maestros de luz que él llama, que le dan explicaciones acerca de la ley de evolución,
de la reencarnación, para qué venimos a la vida, que tenemos que progresar, que lo más importante es el amor, que la Tierra es una escuela donde venimos a enseñarnos, a pasar una serie de pruebas. O sea, está recibiendo una información como si estuviéramos en una sesión de mediunidad de categoría. Brian Wayne no es espiritista, ni mucho menos, pero llega a las mismas conclusiones que llegamos nosotros. Recibe las mismas enseñanzas y las mismas informaciones que recibimos nosotros. ¿Por qué? Porque los espíritus no se casan con nadie. Ellos, donde ven que se puede echar una semilla y que va a florecer, donde ven una persona con buena voluntad, con ideas claras, etcétera, etcétera, ellos lanzan su mensaje. Entonces, él tuvo que rehacerse, asimilar ese tipo de informaciones, ese tipo de cosas, y a raíz de este tipo de informaciones y de acontecimientos, el doctor Brian cambia su vida. Se dispone a hacer el libro. En el libro no está editado, o sea, lo que él copia, lo que él graba, lo pasa a papel y le dice al editor: todo lo que viene de las comunicaciones de Catherine no se debe de tocar ni quitar ni una coma, se tiene que publicar directamente, tal cual ha sido comunicado y dicho por medio de Catherine. Él dice: la vida de Dr. Brian comenzó a cambiar por completo, su enfoque, el por qué estamos aquí. Entonces empezó a interesarse por la filosofía de las vidas pasadas. Entonces echa mano de la biblioteca, conoce a Raymond Moody, conoce a Elizabeth Kubler-Ross a través de la literatura, empieza a querer formarse, qué es esto de la reencarnación, empieza a estudiar y se da cuenta de que se estaba perdiendo una cantidad de conocimientos infinita, prácticamente. Dice Catherine, los recuerdos que menciona, los lugares, no se los puede inventar porque nunca ha estado allí, no conoce los detalles íntimos, por lo tanto, es veraz la información que nos da. En algunos casos, la terapia regresiva permite acceder a problemas en una sola sesión. Catarsis y curación son casi resultados instantáneos. Esta es la conclusión a la que él llega. La vida es una escuela, lo más importante es el amor. El amor, los valores, enriquecernos, el respeto, la educación, la tolerancia, llevarnos bien, trabajar por el bien. Eso es lo que le impresiona y siempre termina sus conferencias y sus eventos hablando del aspecto espiritual. Y llegamos ya a Pim Van Lommel. Voy muy rápido. Pim Van Lommel es un cardiólogo, como ya nos han dicho esta mañana o ayer, es un cardiólogo holandés. Esta pintura que vemos aquí es una pintura del Bosco, que es un pintor holandés de finales del siglo XVI, en la que se puede ver cómo hay una serie de personas que están fallecidos, que son los que están así en la posición, así como con los brazos en oración, por decirlo de alguna forma, y que son llevados por una especie de ángeles que tienen alas, que están vestidos de rojo, de azul, y los llevan a ese túnel. El famoso túnel del que tantas personas que han tenido una experiencia de muerte clínica después nos han relatado. Para que veamos que hace ya 500 años ya este pintor nos da esta instantánea. No son cosas que pasan ahora, han pasado siempre. Lo que no se le podía dar es una explicación, ahora se le puede dar una explicación. Pim Van Lommel, nacido en marzo del año 43, es un cardiólogo y científico holandés. Desarrolló sus estudios en la Universidad de Utrecht. Es también el autor del bestseller Consciencia sin fin, una aproximación científica a la experiencia cercana a la muerte. Me quedan 5 minutos. Bueno, ¿qué es lo más importante de las conclusiones de Pim Van Lommel? Pues lo más importante es también, aquí vemos que él en el año 88
tenía 12 episodios, había tratado con multitud de pacientes suyos y tenía 12 episodios incuestionables, y creó una red de investigación con otros 10 hospitales holandeses. Iniciaron un estudio con 344 pacientes que fueron publicados en la revista The Lancet en el año 2001. Él empieza a tener muchos casos de personas que sufren un paro cardíaco y que con las técnicas de hoy día de resucitación, con la ventilación, la respiración asistida, intubándolos, etcétera, estas personas vuelven a la vida. Él ya tenía 12 casos estudiados y corroborados, con los relatos que había obtenido. Publica el resultado de esas investigaciones y de esos relatos en esta revista. Esta revista es la revista más importante en medicina del mundo. Lo que ahí se publica es filtrado, es estudiado, analizado por un cuerpo técnico, y si no es veraz y científico y cierto, todo eso no se publica. Muchísimas de las publicaciones y de las investigaciones y de las novedades que aparecen en el mundo de la medicina aparecen en esta revista y después se publican en los libros de medicina de las universidades. O sea, sirve como preámbulo para incorporar lo último a la universidad. Sin embargo, todo lo que Pim Van Lommel publicó quedó ahí en la nada. Nunca jamás se publicó ni se ha tenido ningún interés en darlo a conocer por la ciencia oficial. La muerte clínica, como sabemos, pues es eso. Es un periodo de inconsciencia provocado por anoxia del cerebro debido a la detención de la circulación y la respiración que ocurre por un paro cardíaco. Si no se reinicia la resucitación cardiopulmonar, dentro de 5 o 10 minutos se produce un daño irreversible en el cerebro y el paciente morirá. Pues bueno, ¿cuáles son las características más importantes que él ha recopilado? El 50% de las personas que tienen una resucitación, el 50%, o sea, el 18% de las personas que tienen un paro cardíaco, el 18% logran volver a la vida. De ese 18%, un 12% tienen una claridad y una conciencia total y absoluta de dónde han estado, qué han visto, qué han hecho. El 50% de ese 12% tiene conciencia, ha tenido conciencia de estar muerto. Sabe que está en un quirófano, sabe que está en una cama, que ha tenido un problema y sabe que ha estado muerto. El 35% tiene emociones positivas. El 15% tiene la experiencia de estar fuera del cuerpo, la experiencia de que veo que me desprendo de mi cuerpo, salgo del quirófano, viajo por los pasillos, salgo a la calle, sé lo que dicen mis familiares, sé lo que dicen los enfermeros, escucho que he fallecido, aunque después vuelvo. El 31% tiene la experiencia de haber atravesado ese túnel. Me llevan a un túnel, veo una luz, al final de la luz hay un familiar, una persona conocida, un allegado, un ángel, como muchos lo llaman, que me dice que no ha llegado mi hora, que tengo que volver, pero que tengo una misión, que tengo que revisar mi vida. O sea, una experiencia totalmente extraordinaria. El 23% lo define como he tenido una comunicación con la luz. El 30% ha observado paisajes celestiales. El 32% ha contactado con espíritus familiares. Y el 13% ha tenido una revisión de vida. Es decir, ¿está ahí Jesús ya? Pues va a sacar tarjeta amarilla, no me va a sacar tarjeta roja. Lo importante es que el doctor Pim Van Lommel, y esto ya es lo último, para que no me llame la atención, dice, nuestra conciencia no es lo que... O sea, la conciencia, nosotros somos conciencia. La conciencia está fuera del cerebro. El cerebro es simplemente un aparato, un órgano receptor y emisor, como una televisión. Si yo desenchufo la televisión, estoy muerto. O sea, cuando el cerebro está muerto, hay un encefalograma plano
del corazón y del cerebro, yo estoy con los ojos cerrados, no percibo nada, no escucho, no veo, no oigo, no siento dolores, no puedo, estoy incomunicado con el mundo porque estoy muerto. ¿Cómo es posible que hayan personas que hayan estado un minuto en esa situación de muerte clínica? Hay quienes están en un coma meses, semanas o años, pero personas que han estado 1 minuto, 2 minutos en esa situación y cuando vuelven comentan hechos, relatos, informaciones, conocimientos que necesitaríamos un mes para recibirlos. ¿Cómo es posible? Porque la conciencia ni está localizada en el cerebro, es simplemente, como decía Antonio Lledó el otro día, un instrumento del espíritu. Que sepamos que somos conciencia, que la muerte no termina con la muerte del cuerpo físico, que tenemos mucho que hacer, mucho que por enriquecernos y mucho que adelantar. Y ya me paro porque si no, muchísimas gracias y ahora en el coloquio pues podremos continuar.